Bienvenidos entonces a la parte que vendría siendo la deformación, que comprende el segundo tema de la resistencia de los materiales. Aquí vamos a trabajar con materiales, por ejemplo, que son dúctiles, que ese tipo de materiales dúctiles se caracterizan por ser de manera que cuando se le aplica una carga a ese tipo de materiales, estos materiales no se deformen completamente, sino que ellos puedan recuperar su estado original. Eso va a depender de las características químicas que presentan cada uno de los materiales. En este caso yo les voy a definir lo que es el término de probeta. Los probetas se conocen como elementos o piezas generalmente de dimensiones normalizadas constituidas por un determinado material cuyas características se desean estudiar. En este caso aquí tenemos probetas de concreto, que vendrían siendo unos cilindros que tienen unas dimensiones características de la norma, por ejemplo 338 del 2002, y también vamos a trabajar con las probetas del tipo barras de acero según la norma 316 del 2000. Cada una de ellas tienen distintas características. Acá, como pueden observar, tienen distintas características según el diámetro, el fabricante, el tipo de proceso de fabricación que se utilizó y el soporte que tiene, que resiste cada una de ellas. Entonces, ese básicamente vendrían siendo los que más se estudian en la ingeniería civil, igual que la ingeniería industrial. Estos son los materiales que más se utilizan bajo esta área. Ellos se ensayan para comprender las características que tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, el cilindro se ensaya a compresión para recibir cuánto vendría siendo la carga soporte que tienen los cilindros como máximo según el tipo de mezcla con el que se hayan hecho cada uno de esos cilindros. No todos soportan la misma carga a comprimir, ya que de ello va a depender el porcentaje de espacios vacíos que tenga, la granulometría, el porcentaje de agua, cemento que tiene cada una de las características. En fin, muchas cosas van a depender entonces para ese tipo de ensayo. Generalmente, o mejor dicho, siempre, el concreto trabaja mejor a compresión que a tracción. De manera que cuando trabajamos a tracción, estamos trabajando solamente con el acero, ya que las barras de acero soportan mayor tracción que los cilindros de concreto. Pero por el contrario, las barras de acero, entonces cuando se les hace ensayos de compresión, no soportan absolutamente nada. Entonces cada uno de esos dos materiales soporta distintos grados de compresión y tracción, a los cuales se le hacen distintos ensayos según las máquinas o según lo que se desee estudiar. Nosotros en la ingeniería civil utilizamos la combinación de el concreto con el acero, ya que si uno de ellos trabaja muy bien a compresión y el otro de ellos trabaja muy bien a tracción, entonces hacer la mezcla de ambos nos garantizaría entonces una resistencia de tracción y compresión al mismo tiempo. Eso es lo que se llama entonces como tipo de esfuerzos combinados. De todas formas, eso es algo que se va a estudiar un poco más adelante. Por ahora solamente vamos a trabajar con deformaciones debido a las cargas axiales. Por eso estamos trabajando con compresión y tracción por separado. Entonces vamos a suponer que tenemos una probeta, la cual esta probeta estaríamos traccionando. Ella tiene una longitud inicial, se le tracciona aplicándole cierta carga, y luego de aplicarle cierta carga entonces vamos a tener una longitud final. La diferencia de las dos longitudes es lo que se conoce como la deformación que se generó debido a la carga axial, ya sea a tracción o sea a compresión. Va a depender entonces de si se alargó o se acortó el elemento que estemos estudiando. También entonces, como información en general, tenemos que la deformación unitaria se mide entre la división de la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud original. Entonces de esa manera podríamos conocer lo que sería la deformación unitaria, que sería un valor adimensional. Había comentado que a los probetas se les hacen distintos ensayos que se les van aplicando cargas y nosotros vamos midiendo las longitudes, es decir, la deformación como tal.
Al mismo tiempo se podría entonces realizar una gráfica que se llama esfuerzo de deformación, donde en la gráfica vertical se graficaría entonces los esfuerzos, que el esfuerzo sería esas distintas fuerzas que se le están aplicando a la probeta sobre el área, que el área se mantendría constante. Nos va a dar valores entonces de esfuerzo dependiendo de las cargas que se le estén aplicando. Y al mismo tiempo entonces eso se estaría deformando. Y ahí entonces graficamos la deformación unitaria. El acero generalmente tiende a ser una gráfica de este estilo, en donde tenemos primero una zona que llamamos zona elástica. Esta zona elástica se cumple que el material se puede deformar y recuperar su estado original hasta cierto límite, donde sería entonces el límite elástico, que sería este punto que está acá. Luego entra una zona elástico-plástico, que estaría entonces todavía dejando esa parte de recuperar su estado original, y ya luego entonces comenzaría la zona plástica, en donde se puede ir deformando poco a poco hasta llegar a una carga máxima, y allí entonces comienza lo que vendría siendo el estado de quiebre hasta llegar a su ruptura. Esta es la gráfica básica que se explica al estar haciendo el ensayo de una probeta de acero en los laboratorios. Existe algo que se llama la ley de Hooke. La ley de Hooke utilizó, según la física, la fórmula de los resortes, en donde la fuerza iba a ser igual a una constante de resorte por X, que la obtuvo de la ecuación donde Y es igual a la pendiente de la recta más el corte con respecto al eje vertical. Si nosotros extrapolamos estas dos ideas a esta gráfica de esfuerzo versus deformación, entonces tenemos en la parte de la zona elástica algo así similar a la ecuación de la pendiente. Aquí tendríamos una pendiente que está inclinada, una recta que está inclinada, donde podríamos determinar el valor de la pendiente, es decir, que podríamos extrapolar a una fuerza como el esfuerzo igual a un valor que multiplica a las deformaciones unitarias, en donde las deformaciones unitarias se caracteriza ese valor de pendiente como el módulo de elasticidad. Cada uno de los materiales tiene un valor de módulo de elasticidad propio del material, es decir, que tendríamos valor de módulo de elasticidad para el acero, valor de módulo de elasticidad para el concreto, en donde todos este tipo de materiales presentan siempre una zona elástica. Y podríamos determinar el valor del esfuerzo conocido, el módulo de elasticidad y las deformaciones que van a presentar. De esta manera entonces, si nosotros tenemos que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área, pero a su vez el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria, y recordando que la deformación unitaria es igual a longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial, entonces podríamos obtener la ecuación de la deformación para un material que viene expresada como la fuerza por la longitud inicial del material sobre el área por el módulo de elasticidad de dicho material. Entonces así ya podríamos determinar cada una de las deformaciones a las cuales se va a aplicar dependiendo de las cargas que se le estén generando a ese elemento que estemos estudiando. Tenemos también el principio de superposición, el que el todo es igual a sus partes, es decir, que la suma de las partes es igual al todo. Si tenemos, por ejemplo, para determinar una deformación de dos elementos que están unidos entre sí, cuyas áreas son diferentes, puede ser que los materiales sean diferentes y además se les estén aplicando distintas cargas a lo largo de su longitud. Entonces podríamos determinar que el esfuerzo total para esta condición, donde todo varía, va a ser igual a la suma de cada uno de los esfuerzos. Entonces, haciendo por estática el diagrama de fuerzas internas de cada uno de los elementos, podríamos determinar entonces las deformaciones de cada uno de los tramos. Por ejemplo, para el tramo 1 sería igual a menos F1, ya que aquí el valor que está por debajo del eje siempre va a ser valores de carga negativa, por la longitud que hay entre ambos puntos sobre el área de la sección de este elemento para este tramo por el módulo de elasticidad, asumiendo que ambos son el mismo, entonces sería E.
Así sucesivamente, entonces para cada uno de los tramos, sería el segundo tramo y el tercer tramo. Y al final simplemente entonces se sumaría que la deformación total va a ser igual a la sumatoria de cada uno de las deformaciones según el tramo para distintas áreas, distintos materiales, distintas fuerzas que se le estén aplicando a lo largo de la longitud del elemento. Entonces, de otra manera general se podría escribir entonces de esta forma. Vamos a hacer entonces un ejemplito para hacer uso de la aplicación de esas ecuaciones que se acaban de demostrar, en donde nos piden determinar la deformación total de la barra, indicando la ubicación del punto C luego de haberse aplicado todas las cargas. Es decir, que este elemento se va a deformar y debemos determinar dónde va a estar ubicado este punto a partir del origen. Conocido entonces el diámetro del elemento, que sería de 15 centímetros, y el módulo de elasticidad de este material. Para eso primero entonces debemos aplicar la estática, donde como solamente tengo fuerzas actuando en el sentido de X, simplemente haría sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sería el valor de la fuerza que está aplicada en B de 22 toneladas, positiva porque va hacia la derecha, menos 42 negativo, 35 positivo, y en este caso yo estoy asumiendo que la reacción de AX va a ser va a ser positiva, es decir que va hacia la derecha. Cuando despejo el valor, en este caso me daría entonces menos 15 toneladas, quiere decir que asumí en el sentido contrario al que debía de ir. Lo grafico y procedo entonces a hacer los cálculos para cada uno de los valores de fuerza interna de este diagrama que voy a hacer posteriormente. Para hacer eso entonces voy a utilizar esta convención de signos, en donde si yo coloco la cara de la sección transversal del elemento y la fuerza va hacia la izquierda en ese punto, entonces sería positivo. Si va hacia la derecha, entonces va a ser negativo. Aplico entonces el diagrama de fuerzas axiales, que sería la fuerza axial en el punto A va a ser igual al valor de axial acumulado más o menos el área que le precede, y para cargas puntuales va a ser igual entonces al acumulado más o menos la fuerza axial puntual que exista en ese punto. En este ejercicio, o en la mayoría de los ejercicios que hay en los textos, las fuerzas axiales no tienen diagrama de distribución de áreas, entonces este término casi siempre va a ser igual a 0. Solamente entonces vamos a contar con los valores de carga axial puntuales. Para el nodo A, entonces sería el valor de carga axial sería lo acumulado, que es 0, más o menos el área que le precede. Aquí no hay área que le precede, entonces sería igual a 0. El área primada en A va a ser igual a lo acumulado, que sigue siendo 0, más o menos alguna fuerza puntual que estaría actuando aquí. En este caso hay una fuerza axial puntual, entonces sería de signo positivo porque va hacia la izquierda. Haría lo mismo con el punto B, que sería lo acumulado 15 más el área que le precede. Entre A y B no hay área que le precede, pero sí hay una fuerza puntual que está aplicada en el punto B, que sería entonces de 15 menos 22. Recuerden entonces esta convección, la fuerza está actuando de manera negativa en ese punto, sería igual a menos 7. Así sucesivamente con cada uno de los puntos, y luego posteriormente se procede a graficar cada uno de los tramos, generándose entonces este tipo de diagrama de fuerza axial. Ahora, con el diagrama de fuerzas axiales internas que tengo para a lo largo de toda la viga o de todo el elemento que estemos estudiando, entonces podría determinar la deformación total sumando cada uno de los tramos entre A y B, entre B y C y entre C y D. De manera que la deformación entre A y B sería igual a el valor de la carga, que en este caso sería de 15 toneladas, lo llevo a kilos, por la longitud que hay entre A y B, entre el área, que sería la misma para toda la barra, que es 15 por el diámetro al cuadrado sobre 4, por el módulo de elasticidad, que también sería el mismo para toda la barra. Me da este valor entonces de deformación. Así calculo entonces también el mismo para el tramo BC, que en este caso es negativo porque el valor de carga está por debajo del eje X, es decir que allí las partículas se estarían comprimiendo, y la deformación entre C y D. De manera que simplemente sumaría todas las deformaciones y me da un valor de 2,73 por 10 a la menos 3 centímetros. Para ubicar el punto de C, entonces simplemente tendría que hacer la suma
que hay desde el origen hasta C y las deformaciones que hay entre A y B y entre B y C, para así entonces obtener el valor de ubicación de C en este punto, 50.000254 centímetros a partir del origen. Con respecto a las deformaciones, también existen no solamente la deformación axial por carga, sino que también está la deformación axial debido a la temperatura. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el concreto, más que todo por ejemplo, lo que vendrían siendo los puentes, aquí en el puente Rafael Urdaneta hay unas juntas entre tramos y tramos. Esos tramos, esas juntas se dejan allí simplemente para que el concreto a lo largo del día va a tener cambios de temperatura, es decir, va a tener una temperatura debido al día y una temperatura debido a la noche, es decir, que durante el día el concreto se expande y durante la noche el concreto entonces se contrae. Es decir, que tiene que haber un espacio de holgura entre cada una de las láminas, porque va a haber entonces variación entre la elongación de esas losas de concreto. Por eso entonces cada vez que van pasando por ejemplo, el puente Rafael Urdaneta, existen esas juntas que se siente que el vehículo pasa. Eso es debido entonces a que se deja esa holgura para que no choquen las láminas de losa debido a los cambios de temperaturas que hay en todo el día. El valor de la deformación entonces la podríamos determinar como alfa por el delta T. Si yo voy a determinar el valor de elongación o contracción debido a la temperatura, lo puedo determinar como el valor de alfa por delta T por la longitud, donde alfa sería el coeficiente de dilatación expresados en estas unidades y delta T sería simplemente el cambio de la temperatura. Entonces vamos a hacer un ejemplito sencillito para entender un poquito más con respecto a las ecuaciones de deformación por temperatura. El ejemplo dice que una varilla de latón se coloca entre dos paredes, tal y como se muestra en la figura, y esta recibe un cambio de temperatura de 100 grados Fahrenheit a 150 grados Fahrenheit. Determine el caso de que la varilla se comprima el esfuerzo producido. Nos estarían dando el valor del módulo de elasticidad y el coeficiente de dilatación. ¿Qué sucede? Que al estar a cambios de temperatura, entonces el elemento se va a expandir. Y puede ser, debemos determinar si esa expansión entonces hace que sea mayor a 0.15 centímetros, de manera de que si es mayor a este valor, entonces va a chocar con esta pared y va a seguir extendiéndose hasta un punto en donde se va a comprimir debido a la extensión que va a generarse. Entonces primero deberíamos determinar la deformación por longitud, en este caso de elongación, ya que al aplicársele más calor entonces va a alargarse el elemento. Simplemente sería alfa, que ya nos están dando, por delta T, que sería entonces la diferencia entre la temperatura final y la inicial, por la longitud del elemento original. En este caso estaría en pies, se llevaría a pulgadas, sería de 0.072 pulgadas, y las pulgadas al llevarlas a centímetros da un valor de 0,18 centímetros. Es decir, que el elemento, cuando se le aplique este cambio de temperatura, se va a alargar 0.18 centímetros. Es decir, que sobrepasa el límite que tiene para expandirse. Eso quiere decir entonces que al aplicársele esa temperatura, el elemento sí se va a comprimir por la otra pared. Para determinar eso entonces, ustedes dirán, pero sería un valor de fuerza sobre área y la fuerza no la conozco. Pero al mismo tiempo recuerden que la deformación es igual a esta expresión, en donde fuerza sobre área sería el esfuerzo. Aquí sustituimos el valor de esfuerzo y despejaríamos entonces el módulo de elasticidad y pasaríamos a dividir la longitud. Entonces con este valor, con esa expresión, podríamos determinar el esfuerzo en función de su deformación, el módulo de elasticidad y la longitud original, que sería de 7500 libras por pulgadas al cuadrado. También está una relación cuando un elemento se alarga o se acorta. Por ejemplo, si anteriormente teníamos este elemento punteado, cuando lo alargamos, el elemento puede
disminuir su diámetro o aumentar el diámetro en el caso de que se esté comprimiendo, que es lo que sucedía en el ejemplo pasado. Cuando se estaba alargando llegaba a un punto en donde el elemento se comprimía y comenzaba a aumentar su diámetro. Pero en este caso, cuando lo estamos alargando, aquí estaría entonces disminuyendo su diámetro. Ese valor, esa relación entre las deformaciones laterales y la deformación axial se llama módulo de Poisson, que se mide entre la deformación unitaria lateral entre la deformación unitaria axial. De manera general, si nosotros estamos en 3 dimensiones y conocemos cada uno de los valores de esfuerzo, podríamos entonces determinar las deformaciones unitarias mediante la ley de Hooke generalizada, que sería mediante esta expresión, donde aquí este valor sería el módulo de Poisson que multiplica a ciertos coeficientes, dependiendo de la deformación unitaria que estemos determinando. Como último ejemplo de esta parte, entonces dice que indiquemos si es factible construir con seguridad estructural el elemento que se muestra conociendo que está sometido a fuerzas por cargas y cambios de temperatura que varían desde 30 grados centígrados hasta los 35 grados. Y además de eso se conoce que la deformación total permisible es de 0.20 centímetros, el esfuerzo permisible a tracción es de 30 kilos por centímetro cuadrado, el esfuerzo permisible a compresión es de 20 kilos por centímetro cuadrado, el coeficiente de dilatación es de 11.2 por 10 a la menos 6 centímetros sobre centímetros grados Celsius, y el módulo de elasticidad es de 0.40 por 10 a la 6 kilos por centímetro cuadrado. Aquí conocemos entonces las fuerzas que están aplicadas en cada una de las caras, dependiendo aquí en este caso de las coordenadas X, Y y Z, y cada una de las dimensiones del elemento. Para determinar los esfuerzos simplemente sería fuerza sobre área. Entonces para el esfuerzo en la dirección de X sería la fuerza que está aplicada en el eje X sobre el área que estaría actuando la fuerza. La fuerza del eje X estaría comprimiendo la cara porque va en sentido contrario al eje X, sería 4500 sobre el área, que sería 25 por 10, me daría un valor de menos 18 kilos por centímetro cuadrado. Lo mismo sucede para el esfuerzo en la dirección de Y. En este caso también la estaría comprimiendo porque está entrando a la cara, sería de menos 3000 sobre el área, que sería 25 por 15 centímetros, que sería esta área donde estaría actuando. Y para el esfuerzo en Z, como la fuerza está saliendo del elemento estructural, entonces sería positiva, sería 2000 sobre el área, que sería 10 por 15 centímetros, nos da un valor de 13.3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En este caso, como estos dos elementos son los que estarían a compresión, yo lo comparo con el esfuerzo a compresión permisible, que sería de 20 kilos por centímetro cuadrado, y los dos entonces cumplirían con este requisito. Y en este caso, para el esfuerzo de atracción también cumpliría con el requisito que están estipulando. Posteriormente entonces utilizaría la ley de Hooke para poder determinar las deformaciones unitarias de cada una de las caras, conociendo entonces el módulo de Poisson y el coeficiente de dilatación, como también las diferencias de temperaturas que existen en este problema. Determino la deformación unitaria de cada una de las direcciones y esas deformaciones unitarias las multiplico por las longitudes originales para entonces así determinar cuánto sería la deformación que estaría actuando en cada una de las caras. En este caso todas me dan un valor menor al 20 centímetros, que es lo que estarían estipulando como máximo que se deforme para que sea factible construir este elemento estructural.